¿Qué tal? Buen día, vamos a iniciar con nuestra clase de victimología. Vamos a ver en lo que es la definición del concepto de victimología. Recordemos que victimología el término se divide en dos: víctimo, que quiere decir víctima, y logía, que es el estudio. Entonces, la victimología es la ciencia independiente que tiende a estudiar, identificar y explicar fenómenos que surgen de la interacción víctima-autor de un determinado delito, enfocándose necesariamente en la conducta de la víctima como factor detonante del delito, requiriendo un estudio íntegro de los sucesos acaecidos en la criminogénesis, asimismo un estudio multidisciplinario previo como posterior al delito de los factores relevantes, tales como estudios psicológicos, sociales, económicos, entre otros, para llegar a comprender el delito desde una perspectiva proporcional, no solamente centrada en el estudio criminal del autor del delito, sino que también en la víctima. La victimología como ciencia fáctica. La victimología, como toda ciencia, tiene características que le son comunes a las mismas. Así podemos describirla como una sapiencia fáctica, analítica, especializada entre otras particularidades. En este sentido, nos detendremos a analizar algunas de ellas, sobre todo las más importantes. Es una ciencia fáctica por cuando parte de los hechos los resuelve y a ellos regresa. Ese es el caso del suceso victimizante y sus causales, así como todo el proceso de victimización generado a partir de él. Estos enunciados fácticos son los llamados datos empíricos, los cuales a su vez son materias primas de su elaboración o elaboraciones teóricas y metódicas. Trasciende de los hechos. La víctima no solo descarta los hechos, sino que produce nuevos hechos y los explica. A partir del estudio del suceso victimizante y sus causas se originan nuevas acciones de análisis, estudio y explicación de los fenómenos, y a su vez ello concluye en hechos de reposición de los derechos lesionados, así como asistencia a las víctimas correspondiente y políticas fácticas preventivas y de control, creando nuevas experiencias. Es analítica en cuanto a través de sus métodos de investigación aborda cada problema planteado y bien identificado y trata de descomponerlo todo en elementos. Es especializada en tanto la unidad de sus métodos de estudio y la pluralidad de técnicas de aplicación permiten una independización y particularidad entre las demás ciencias. Tiene claridad y precisión. El conocimiento victimológico procura constantemente la precisión. Posee una técnica única para encontrar errores. Es comunicable en tanto es expresable y pública. La información obtenida en la investigación victimológica es una condición necesaria para la verificación de los datos empíricos y las hipótesis científicas. Es verificable en cuanto debe aprobar el examen de la experiencia, o sea, sus hipótesis pueden ser puestas a prueba. Es metódica. Los victimólogos no trabajan a oscuras o al azar, sino que saben lo que buscan y cómo encontrarlo por medio de él, uso de métodos y técnicas exclusivos y generales. Es es sistemática en tanto no es un agregado de informaciones inconexas, sino un agregado de informaciones conectadas lógicamente entre sí. Es general en tanto ubica los hechos particulares en pautas generales y los enunciados particulares en esquemas amplios. Es legal por cuanto busca leyes y las aplica insertando los hechos particulares en pautas generales. El objetivo de estudio de la victimología. El principal objeto de estudio de esta disciplina es la víctima y sus características, así como su relevancia con el delincuente y su rol dentro de la situación delictiva. Muy bien, pues vamos a explicar todo esto. En conclusión, aquí está cuál es el objeto de estudio de la victimología. Como ya lo menciona, pues va a ser el estudio de la víctima, de sus características, tanto físicas como psicológicas, así como qué relación
pudiera tener con el delincuente, a lo mejor si es familiar, si es conocido, si solamente se cruzaron en la calle, no sé, al momento de un, de un robo, al momento de un asalto, qué rol tuvo dentro de la situación delictiva. ¿Y por qué se menciona todo esto? Porque a veces una víctima se victimiza, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tú ves que en un lugar hubo un asalto, por ejemplo vamos a poner un banco. Hubo un asalto en un banco y hay varios rehenes y una persona iba pasando y no le hicieron nada, ni siquiera era parte de los rehenes, pero se quiso victimizar, eh, y dijo, ay no, pues yo también me voy a hacer el sufrido o la sufrida, voy a decir que iba pasando y que también me tocó ver todo esto. Entonces, todo esto se tiene que estudiar porque a veces las personas se victimizan, a veces las personas ven conveniente hacerse las víctimas porque van a obtener quizás algún apoyo, van a obtener quizás algo que les beneficie a ellos. Entonces, por eso es que la victimología estudia todo esto. ¿Qué rol tuvo la víctima al momento del suceso? Eh, ¿qué, qué, pues, qué relación tiene con la persona o las personas que cometieron este delito? Y pues va a estudiar sus características físicas y psicológicas para determinar su situación y para ver qué apoyo requiere esa persona. Hasta aquí nuestra primera sesión, muchachos. Espero que les sirva, espero que no haya dudas. Si hay alguna duda, quedo a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Saludos a todos.